Bueno, en la práctica clínica odontológica diaria se nos presentan distintas situaciones que como futuros odontólogos debemos saber abordar, como urgencias odontológicas, diagnósticos y operatorios, siendo los tratamientos integrales la situación con la que nos enfrentaremos en la clínica CODA. Por esto debemos tener conocimientos apropiados de manera integral, para poder realizar correctamente los distintos procedimientos clínicos y llegar a un diagnóstico oportuno ante las distintas condiciones que pueda presentar nuestro paciente y así tener un resultado terapéutico exitoso. En este caso se presenta un caso clínico a partir del cual se responden diversas preguntas planteadas, las cuales ayudarán a generar un diagnóstico clínico y plan de tratamiento adecuado a la condición particular del paciente, considerando la planificación previa y la realización de manera adecuada de los distintos procedimientos clínicos. La Sociedad Americana de Anestesiología, denominada ASA, estableció una clasificación del estado físico. Esta clasificación es un instrumento utilizado para categorizar la condición física de los pacientes antes de ser tratados. Esta clasificación ASA fue desarrollado para proporcionar una terminología común y facilitar la recopilación de datos estadísticos. Específicamente, un paciente clasificado como ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve y sin limitación funcional. Puede estar en esta categoría 2 de ASA los fumadores, pacientes con hipertensión arterial controlada o con diabetes mellitus controlada también. Viendo que un paciente insulinodependiente posee diabetes mellitus tipo 1. Es decir, el paciente no puede generar su propia insulina, por ende no puede disminuir de forma eficaz los niveles de glucosa en la sangre. A estos pacientes se les solicita el examen de hemoglobina glicosilada 2 veces al año, para que así veamos si el paciente está controlado, si se toma su medicamento. Esto, ¿cómo lo vemos? Porque la hemoglobina se une a la glucosa y podemos ver en un rango de 3 meses posteriores, o anteriores mejor dicho, la cantidad de glucosa en esta hemoglobina. La Asociación Americana de Diabetes, en cuanto a los valores, dice que bajo un 7% está de modo correcto. Es decir, un paciente con diabetes se acepta hasta un 7%. Los pacientes sanos va de un 4, un 6%, pero el paciente al tener diabetes, ¿cierto?, tiene menor capacidad de transformar esta glucosa, por ende se acepta este rango. En cuanto a la pregunta número 3, previamente de determinar la exodoncia de este resto radicular del diente 1.5 se debe evaluar clínica, radiográfica y morfológicamente este resto radicular, ya que podemos abordar este resto radicular como un diente multiradicular o uniradicular. Si lo vamos a abordar como un diente multiradicular, lo que se realizará es la odontosección de este resto radicular, el cual es un proceso que consiste en la división del resto radicular, en este caso, en porciones menores con el fin de facilitar su exodoncia. Esta división se realiza con instrumental rotatorio, para lo cual utilizaremos presas de alta velocidad, baja velocidad, como también otro tipo de presas, como pueden ser las presas secretas. Tras la odontosección se realizará la luxación y abulsión del resto radicular con la utilización de un elevador para posteriormente realizar el lavado del sitio quirúrgico con soluciones fisiológicas, limando en caso de que sea necesario para eliminar aquellas espículas óseas que queden, y luego finalmente reponer la solución de continuidad a través de la sutura. Por otro lado, si es que tratamos nuestro resto radicular como un diente uniradicular, se realizará la exodoncia con elevador o forceps, donde en esta técnica lo que se hace es se introduce el elevador hasta encontrar apoyo óseo, siempre con la cara cóncava en contacto con el resto radicular, donde al introducirlo el mismo elevador será el que realice la sindesmotomía para evitar un sangrado profuso que nos dificulte la visibilidad del campo operatorio. Luego realizaremos movimientos de impulsión y rotación con el fin de provocar la luxación continua de este resto radicular en todos sus sentidos, actuando con prudencia hasta encontrar el eje de salida de este resto radicular, con un forceps fino o con ayuda de alguna pinza adecuada que permita la prensión necesaria para sacar este resto radicular del hueso alveolar. También hay otras situaciones complejas de restos radiculares que se tratan como dientes unirradiculares, donde tendremos que realizar la odontosección, para lo cual siempre es muy recomendable la derivación a un odontólogo más experto o a un cirujano maxilofacial debido a la complejidad y poca frecuencia de este tipo de procedimientos. En caso de que se decida la exodoncia del diente 1.5. El instrumental que se necesitará, en primer lugar, instrumental de examen, instrumental para anestesia local, carpule, aguja corta y tubo anestésico, el periostótomo, el forceps, en este caso para un premolar maxilar, el forceps a utilizar sería curvo sobre el plano medio, es itálica o tipo inglés, el cual tiene una curvatura que permite sortear la mandíbula
para así evitar lesiones en los dientes mandibulares y en los tejidos blandos. Luego el material de sutura, que consiste en portaaguja, pinza de disección, gasas, suero, tijeras y separador. En cuanto a la técnica quirúrgica, en primer lugar se realiza la asepsia y antisepsia del campo quirúrgico, luego la técnica anestésica, que en este caso sería infiltrativa vestibular o periapical supraperióstica e infiltrativa palatina o parapical supraperióstica. Luego la sintomastomía, que se realiza introduciendo un periostótomo sonda de caries hasta la cresta alveolar, realizando movimientos circulares laterales, se produce el desgarro de las fibras. Luego el uso de forceps, se realiza presión con el forceps lo más hacia apical que permita la cresta alveolar, y los movimientos luxatorios a realizar son laterales, en sentido vestíbulo palatino y mixtos. Los movimientos rotatorios se pueden realizar con cuidado. El primer movimiento que se realiza es hacia vestibular de forma suave y con impulsión hacia apical. Luego se continúa hacia palatino también con lentitud. Se repiten los movimientos ampliando el arco de desplazamiento lateral, y si el diente no se desprende fácilmente es recomendable usar el elevador recto, que actúa como cuña entre el diente y el alveolo. Tras estas maniobras el diente se afloja, pudiendo aplicar el forceps con menos riesgo de fractura. Cuando el diente ya se encuentra luxado, se ejerce presión hacia abajo, hacia afuera y ligeramente hacia adelante, cuidando que este movimiento junto con el de rotación no realice fracturas. Finalmente el diente se retira en la dirección de menor resistencia. Luego se realiza el curetaje y el lavado del alveolo con agua destilada o suero fisiológico y la compresión de las tablas alveolares. También se evalúa la necesidad de sutura y finalmente, cuando se termina con el procedimiento, se dan las indicaciones de post-exodoncia de forma clara al paciente. De acuerdo a las características que presenta el paciente, podemos identificar, de acuerdo a la nueva clasificación periodontal, primero el estadio, que es 1. ¿Por qué? Porque el paciente no presenta una pérdida dentaria, a pesar de que presenta un resto radicular, aún no es un diente extraído, y la pérdida dentaria del paciente es de 1 milímetro. En segundo lugar, tenemos el grado, y de acuerdo a las características del paciente, es grado A, ya que no presenta una enfermedad sistémica que lo modifique, ni el paciente tampoco es fumador. Por lo tanto, estaría dentro de la clasificación estadio 1 y grado A. En palabras simples, un absceso es una cavidad que está llena de pus y que puede ocurrir en casi cualquier parte del cuerpo, pero en forma específica, y en nuestro paciente ocurre en el vestíbulo oral asociado a un diente. Endoperiodontal hace alusión a la relación dinámica entre la pulpa y el periodonto, creando una unidad biológica, donde existen interconexiones vasculares y anatómicas. Son los túbulos dentinarios, conductos principales y accesorios, lo que comunican las estructuras endodónticas y periodontales. La patogénesis es muy variada, de causas muy simples a más complejas. Los factores etiológicos de las lesiones endoperiodonales comprenden patógenos vivos, como bacterias, virus y hongos, agentes intrínsecos y extrínsecos, como el colesterol, cuerpos hialinos de Rashton o cuerpos de Russell, y patógenos no vivos, como cuerpos extraños, amalgama, material de relleno radicular, restos de puntas de papel absorbente, entre otros. Además existen factores contribuyentes de dichas lesiones. Por ejemplo, tratamientos endodónticos fallidos o deficientes, traumas, reabsorciones, perforaciones, malformaciones del desarrollo y fracturas. Las lesiones endoperidontales se clasifican en lesión periodontal primaria, lesión endodóntica primaria y lesiones combinadas. Las lesiones periodontales primarias son de origen periodontal y cuando es generalizada y no existe un factor local que afecta a la pulpa estando vital, entonces es de origen periodontal. Luego tenemos las lesiones endodónticas primarias, de origen endodóntico y están relacionadas en dientes previamente tratados, sin éxito. Una exacerbación aguda de la lesión apical crónica puede drenar a través del surco gingival. Y el tratamiento de elección es el tratamiento endodóntico, puesto que tiene un buen pronóstico. Luego, dentro de las lesiones combinadas, tenemos las lesiones endodónticas primarias con lesiones periodontales secundarias. Esto ocurre cuando una lesión endodóntica no es tratada y puede evolucionar a una periodontal secundaria, puesto que se detectó placa y cálculo y ahora se requiere un tratamiento endodóntico y periodontal.
Los signos van desde una formación de una bolsa periodontal muy profunda hasta un absceso periapical. El tratamiento de lesiones endodóntico y luego de 2 a 3 meses se evalúa el tratamiento periodontal. Luego tenemos las lesiones periodontales primarias con lesiones endodónticas secundarias. Esto ocurre cuando la continuidad de una bolsa periodontal puede llegar al límite apical y por ende al tejido pulpar. La pulpitis retrógrada puede ocurrir cuando la enfermedad periodontal expone los conductos laterales al ambiente oral. Esto se trata con procedimientos regenerativos, endodónticos y periodontales. Finalmente tenemos las lesiones verdaderamente combinadas, donde ocurre una interrelación de un proceso periodontal y endodóntico de forma independiente, y la cual se trata individualmente. En primer lugar, aliviar la hipersensibilidad, el cual corresponde a tratamientos en primera instancia. Tenemos que esperar a que el paciente produzca dentina esclerótica y de esta forma cierran los tubos dentinarios y los líquidos que van dentro de los tubos dentinarios, ¿cierto?, desaparezcan y no generen sensibilidad en el diente. Si esto persiste, al paciente se le puede indicar pastas desensibilizadoras o bien barniz de flúor. Si esto ya no cesa el dolor, no cesa la sensibilidad, la segunda alternativa de tratamiento sería el tratamiento restaurador como tal, que vemos acá al lado derecho. En este tratamiento restaurador se evalúa las fuerzas oclusales, se evalúa si existe o no una lesión de caries activa, ya que para indicar un tratamiento restaurador debe sí o sí haber una caries o existir una sensibilidad que no cesa con nada. ¿Qué materiales podemos ocupar? Podemos ocupar las resinas compuestas o podemos ocupar vidrio ionómero, según el requerimiento del paciente. O bien podemos ocupar la técnica de sándwich, donde ocupamos las dos, es decir, la resina compuesta más el vidrio ionómero. Primero que nada, elegimos nuestra resina, esto ya que en el sector anterior es sumamente estético. Luego realizamos una profilaxis del diente, hacemos la toma del color con la paleta de colores de la resina y hacemos nuestra técnica anestésica. Esto primero con la desinfección de la zona, luego la aplicación de lo que es un anestésico tópico y finalmente realizando la punción. Esperamos unos minutos y posteriormente hacemos el aislamiento relativo con hilo retractor para controlar la humedad proveniente del surco. Hacemos un desgaste de la zona y un pequeño bisel para dar una mejor interfaz entre lo que es el esmalte y la resina. Vamos a hacer una desinfección con glicerina y un secado de esto. Posteriormente vamos a hacer el grabado ácido con ácido ortofosfórico al 37%, estos 15 segundos en esmalte y máximo 15 segundos en esmalte y dentina. Posteriormente hacemos el lavado de esto por el doble del tiempo grabado. Aplicamos nuestra glicerina y luego secamos sin secar dentina. Aplicamos el sistema adhesivo flotando con el microbatch por 20 segundos y luego aireamos. Luego aplicamos de nuevo la segunda capa y finalmente fotopolimerizamos por 20 segundos. Luego hacemos la técnica incremental, puede poner nuestra resina con incrementos de 2 milímetros máximo y fotopolimerizando 20 segundos por cada incremento. Luego en la última capa le aplicamos primacil o glicerina y fotopolimerizamos por 40 segundos. Luego con una fresa en lanza de grano fino o con disco Soflex vamos puliendo la zona para dar una mejor anatomía y una mayor terminación a lo que es la restauración. Luego vamos a lavar y secar la zona y posteriormente aumentar lo que es el retractor y los algodones del elemento para poder retirarlo. A modo de conclusión, nos damos cuenta que en nuestra práctica clínica es de suma y vital importancia realizar un abordaje individual de cada paciente, ya que cada paciente tiene un contexto diferente. Tenemos que considerar todos los puntos de vista de este y dentro de ello vamos a encontrar situaciones diferentes como por ejemplo enfermedades de base, urgencias odontológicas, diferentes cosas asociadas a un paciente que en otro no está. Es importante que nosotros conozcamos estas situaciones, ya que lo que queremos evitar es que nuestro tratamiento fracase y queremos entregarle al paciente el mejor servicio para que pueda restaurar su salud oral y así realizar de forma adecuada los procedimientos clínicos y adecuarlos a cada uno de nuestros pacientes.